Hemos conversado hoy día con un gobernador regional para dar una visión de las regiones, hemos conversado con un miembro del Ejecutivo para que nos diga cómo piensan enfrentar lo que estamos enfrentando, y ahora queremos escuchar la voz de un tercero, pero que no está tan alejado de todo. Hablamos de Richard Arce, que ha sido congresista, pero que además es de la región Apurímac y que sigue muy de cerca estos temas. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Sol. Bueno, Gracias no sé por si la ha podido invitación. escuchar lo que ha dicho el gobernador del Cusco, lo que ha dicho el representante del Ejecutivo, pero la verdad la sensación que nos dejan es de una distancia absoluta. ¿Qué cosa cree usted que puede solucionar esto? ¿Cree realmente que existe una posibilidad de diálogo que pueda llevar a pacificar nuestro país y lograr un año de estabilidad hasta unas nuevas elecciones con una transición verdaderamente democrática? Tiene que darse, Sol, no hay otro camino, porque estamos viviendo una situación muy dolorosa para el país. Estamos conmocionados con la cantidad de muertes. No se puede hacer política de por medio justamente teniendo una convulsión social como la que se ha gestado y que lamentablemente la responsabilidad es absolutamente de los políticos. En un principio yo decía que esto era un conflicto social, pero esto es un conflicto político. Ves la agenda y evidentemente es estrictamente político y estás viendo a los actores políticos que cada uno juega en función de sus intereses. En Cada otras quien palabras, jala agua para su molino, ¿no? están utilizando el reclamo social para darle fuerza a una agenda eminentemente política. Definitivamente. Y este problema político tiene una solución política. ¿Qué es Y la cuál? responsabilidad en el Congreso de la República. Porque si hay un consenso, es evidente que quieren que se vayan todos. Para que se vayan todos tiene que haber nuevas elecciones. Pero requerimos una segunda votación en el Congreso de la República y recuerda, votación calificada. El asunto es que la próxima legislatura, según el reglamento del Congreso, es en marzo. Pero la Podemos podrían esperar. adelantar. A eso quiero llegar. Por eso es importante que la presidenta Boluarte emplace al Congreso de la República en su mensaje, pero que tenga una posición mucho más firme, confrontando a este Congreso de la República, porque lo que hemos visto durante este tiempo es más bien sus ganas de tratar de jalar lo más que puedan el periodo. Porque hay una preocupación, Sol. ¿Qué pasa si no hacen en la legislatura en febrero? Harían en marzo. Sí. Ahora, se necesita 87 votos. A mí no me extraña que no van a tener los 87 votos. ¿Usted porque cree va a ser realmente que puedan querer Nos han mostrado frente a esto tantas quedarse? veces su desprecio. Recuerda bien, el Día de los Muertos hemos visto a Pasión Dávila cruzar el Congreso y meterle un puñete por la espalda a otro congresista. O hemos visto también este fin de semana en el Congreso de la República de ambos lados festinando con las muertes. Porque la extrema derecha, que está en el Congreso de la República, pide que se meta bala. La extrema derecha llama terroristas a todos mis hermanos de Ayacucho, de Apurímac. Es una ofensa, más aún si hemos vivido lo que ha significado el terrorismo. Además es Pero una la extrema izquierda que no se frote las manos, porque ellos se han dedicado a estar soliviantando a las masas. Y ese día, has visto en el Congreso de la República, han empezado a utilizar los muertos como bandera política. ¿Cómo es posible, Sol, que cuando hay una confrontación, hay una polarización en el país, utilicemos mezquinamente los políticos, utilizando los muertos como agenda, o peor, como bandera política? Eso yo le llamo la canibalización de la política, y eso tiene que ser claramente censurado por toda la población. Y a la clase política, en este caso al Congreso de la República, conminarle que el 1 de febrero convoquen la siguiente legislatura e inmediatamente tengamos plazo determinado para cuándo son las nuevas elecciones, para ver de qué manera se pueda distender. Ojo. Ahora, pero ¿cómo hacemos con los reclamos? Usted ha dicho que es una protesta eminentemente política y eso se ve claramente en los reclamos. Piden renuncia de Dina Boluarte, que se vaya el Congreso y Asamblea Constituyente. Adelanto de elecciones. Sí, pero las tres cosas primero, ¿no? Entonces, ninguna de esas cosas es reclamo social realmente, porque la gente lo que quiere es vivir en paz, comer bien, tener hospitales, tener educación, tener carreteras, poder trabajar. Entonces, además, no se puede hacer eso sin romper el orden constitucional. O sea, quitar el Congreso y quitar a la presidenta es un golpe de Estado. Quieren que salga Castillo también. Por eso me genera mucha preocupación lo que ha hablado hace un momento el presidente regional de Cusco, porque ellos en su exposición decía muy bien, que renuncie la señora Boluarte, que se vaya el Congreso. ¿Y quién que se autodisuelva. ¿Y quién se queda? Y a eso voy. Y además hay una trampa. Cuando la señora Boluarte renuncie, automáticamente el presidente de la República es el presidente del Congreso, Exacto. que es el señor Williams.
Y si te has dado cuenta de algo, de un detalle, es que la mesa directiva del Congreso es fujimorista o pro-fujimorista. En este nivel hemos llegado a tal nivel de descalificación que cualquiera que va en contra automáticamente es descalificado acusando de fujimorista. Entonces, yo me pregunto, vamos a trabajar para que renuncie la señora Boluarte, para que entre una mesa directiva, en este caso la señora Moyano sería presidenta del Congreso y el señor Williams sería presidente de la República pro-fujimorista. Parece hasta paradójico y contradictorio, ¿no?, el escenario. Evidentemente, si se diera esa situación, que probablemente no se va a dar, continuarían las protestas y se incrementarían incluso. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Adelantar la legislatura. ¿Usted duda que el Congreso lo haga?, dice. Yo siento que ellos han estado jugando justamente porque quieren prolongar su agonía lo más pronto, o sea, lo más que puedan. ¿Y a qué voy? Si ellos no tienen los 87 votos, tienen 86 votos, se tiene que convocar a un referéndum. Eso significa 6 meses más. Entonces ya la elección ya no sería en abril del 2024. Y evidentemente eso va a cargar más a la población. Y ahí viene la irresponsabilidad. Entonces a eso voy. Pueden ser tan irresponsables, pero ¿no? por eso voy. Pero hay que anticiparnos. Para gestionar los conflictos, la única estrategia es la prevención. Estamos viendo el resultado cuando se implementa una estrategia reactiva y se llega a ese nivel de confrontación. Justamente de eso trataba de hablar con el ministro de Justicia, que es el que nos permitieron tener como representante del Ejecutivo. En realidad, hubiéramos querido respuestas más concretas sobre el tema de inteligencia y de prevención. ¿Cree usted que el gobierno está manejando bien eso? Si hay muertos, definitivamente que hay no solamente errores, hay hasta responsabilidades, ¿no? Y entonces en estas circunstancias se tiene que asumir el costo político y pedir, en este caso a la Fiscalía, que haga las investigaciones, porque las responsabilidades penales son individuales. Definitivamente que nos causa un profundo dolor. ¿Tú te imaginas, Sol, a ese joven que sale con ganas de hacer revolución, de repente querer cambiar, hacerse atender por este Estado y recibe un balazo y la sensación de que vas a morir? O ese policía que le echan combustible y que van a quemarlo vivo, ese sentimiento y esa desesperación en esa circunstancia, eso que nos llame a la reflexión, porque acá ahorita lo que tenemos que hacer toda la gente que estamos involucrados en política, los ciudadanos, es buscar la paz social, tiene que ser un objetivo nacional. Pero yo me pregunto, Sol, busca... ¿dónde están los candidatos de las últimas elecciones? ¿Dónde están los políticos? Qué fácil cuando hay un escenario de esta naturaleza. Sí, falta un liderazgo, definitivamente falta un liderazgo político. De la avestruz, de esconderse. Pero se habla mucho de asusadores y se habla incluso del Movadef detrás de estos actos tan violentos. ¿Usted quiénes cree que pueden estar movilizando el descontento de la población? Porque evidentemente no todos los que se manifiestan son terroristas, ni todos los que se manifiestan son necesariamente personas que quieren el mal del país. Así que hay alguien que se está aprovechando de este descontento. ¿Quién cree que está detrás? En realidad son varias regiones y hay diferentes demandas sociales dentro justamente de lo que ha acontecido y que evidentemente se visibilizan cuando hay un conflicto, cuando hay un problema de esta naturaleza. Ahora, estigmatizar, tratar de generalizar o reducir el análisis solo a estar acusando que son terroristas y todo este rollo, lo único que va a hacer es provocar. Acá hay una mayor responsabilidad, por ejemplo, de los gobiernos regionales. Tienen que ser parte de la solución, no del problema. Pero hace años que son parte del problema, hace años que no utilizan los recursos o que los mal utilizan, hace años que tienen problemas de corrupción. De 25 regiones, y se lavan las manos y siempre le echan la culpa al Ejecutivo. 13 regiones solo han ejecutado el 50% de su presupuesto. Sí, es lo que le decía yo hace un momento. Entonces, acá no podemos rehuir a nuestra responsabilidad. Acá hay una corresponsabilidad de toda la clase política. Si la gente está en la calle es porque hemos estado actuando mal, no de ahora, Sol. Esto viene en realidad desde el 2016. Claro. Creo que en ese análisis estamos de acuerdo, porque eso ha originado que lleguemos a este nivel de polarización, pero también no nos olvidemos que durante 17 meses Aníbal Torres y propio Pedro Castillo él fue el principal acusador, generando un ambiente de confrontación, de lucha de clases, de pobres contra ricos, de limeños contra provincianos. Iban a correr ríos de sangre. Esa voz deleznable de Aníbal Torres, el día de hoy me retumba el oído porque evidentemente estoy viendo cómo ese sufrimiento está llegando a ese extremo de confrontación donde no podemos entendernos como peruanos. Entonces el mensaje acá es de invocar a buscar algún mecanismo de diálogo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Evidentemente mostrar gestos de confianza con la población para empezar a dialogar. Tiene que buscar a interlocutores válidos en las regiones. Podrían ser representantes de la iglesia.
Pero acá tenemos que entender que estamos en un proceso de transición. Lo que ya hay convencimiento creo que es que el Congreso y el Ejecutivo se tienen que ir. En ese escenario, sí, pero de una manera democrática y ordenada. A eso voy, tiene que ir ordenado, porque si no vamos a repetir la misma historia en la representación. Pregunta final, porque no me queda clara, creo que ya se la he hecho. ¿Cree que van a encontrar interlocutores dispuestos a dialogar y que además tengan la suficiente influencia en la población para poder calmar esta situación? Se tiene que buscar y se tiene que focalizar por cada una de las regiones, que cada una de ellas tiene sus propias demandas. Acá hay daños colaterales, hay gente caminando en la carretera, hay gente que tiene que trasladarse para poder hacerse atender en un centro médico, porque esa es la otra desgracia que tenemos en el país. En provincias no hay la atención médica y tienen que venir a Lima, personas que tienen inclusive cáncer. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención, o sea, seguir polarizando, medidas reactivas, confrontar, no nos va a llegar a ninguna solución más que a la cantidad de muertos. Y ojo, no podemos estar utilizando los muertos como bandera política y menos mezquinamente buscando como una especie de estrategia para poder aprovechar a río revuelto. Esto es un llamado de atención y un jalón de orejas a toda la clase política. Es tristísimo, pero literalmente... Y de ambos lados, la extrema derecha y la extrema izquierda. A la que le conviene la muerte, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos también que la paz entre y se entienda que es el camino para solucionar cualquier tipo de diferencia. Somos peruanos. Todos, sí.